Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Ya, buenísimo. Ya, primero, como siempre, lo que siempre les comento, ¿tienen alguna duda, alguna consulta o algo hacia atrás que no vaya quedando claro? Recuerden que este es un curso sumamente teórico en el cual hay que ir entendiendo a nivel general, macro, todo lo necesario para que les pueda ir bien. Además, tienen que entender dos cositas más. La primera es que la parte teórica que va con los controles de lectura, hoy día tenían control de lectura, ¿no es cierto? No sé Sí, pero si... hasta las Sí, creo 23:59. ¿Qué cosa? Ya está más tarde, ¿o no? Sí, 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 es todo el día. Ah, ya. Libre, cuando quieran, sin ningún problema. Pero bueno, en el fondo yo les recomiendo siempre que lo puedan hacer, más allá de que tengan o no las décimas. Lo importante es que se puedan enfrentar a preguntas que tienen relación a la materia. Y que ahí van a poder verlas, van a poder enfrentarse y después van a poder tener la pauta. Eso es de las principales razones. Entonces, dígame, Waze. Profe, con respecto a los puntajes de los controles, tenía la duda porque la ayudante mandó una tabla que daba los resultados y aparecía una columna que decía como décima, 0, por ejemplo, 0,3 décimas del control. No, no, son 3 décimas. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí, no se preocupen. Eso. Sí, son 3 décimas. Es cada control tienen, generalmente se ganan 2, 3 décimas. Ojalá les vaya bien. Sí, yo lo que más quiero es que tengan buenas notas. Eso es por un lado, para que lo tengan muy clarito, que va a ser fundamental y la prueba va a ser, no sé, 60 o 70% de lo que hemos hablado en clase. Eso es lo más importante. Por eso tienen que entender y tienen que tratar de ir interiorizándose todas las lecturas del capítulo, lo que vemos en clase, entender lo que es el equilibrio general, cómo funciona, por qué está, etcétera, etcétera. Por lo menos hasta la parte uno de la prueba que tiene que ver todo con la teoría de inversiones, que es dónde se tiene que invertir, por qué existen estos equilibrios, cómo se arman los portafolios, porque un portafolio nosotros siempre asumimos primero que era una acción sola, después que se mezclaba con otro activo, luego esos activos en conjunto logramos llegar a que en algunos casos se pueden diversificar al máximo, y eso significa que no tienen riesgo, pero siguen teniendo algo de rendimiento. Luego eso lo tomamos como un activo solito, sin riesgo, y lo juntamos con otro. Y la clase pasada logramos llegar a una de las grandes conclusiones que logramos entender por qué esto está en un portafolio de mercado, ¿ya? Y este portafolio de mercado en estricto rigor incorpora todos los rendimientos posibles dentro de la economía y sirve para poder calcular, para poder tener los modelos que nosotros usamos ahora, ¿ya? Hasta eso es lo que hemos más o menos llegado. Ahora, nosotros cerramos en la unidad 3, la recién pasada, de las grandes conclusiones del KPM. ¿Para qué servía el KPM? ¿Es una fórmula? ¿Alguien me puede decir cuál era esa fórmula? ¿Para qué servía? Etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan algo de eso? Sí, era para encontrar cualquier rentabilidad. Exactamente, cualquier rentabilidad que esté dentro de un portafolio de mercado. Muy bien, Paulina. Por lo tanto, eso les va a servir mucho, lo van a necesitar en el trabajo porque van a tener que ustedes hacer muchos cálculos en relación a eso, ¿ya? Pero bueno, es simplemente quiero hacer un poquito de contexto para que puedan saber en dónde estamos. Lo otro que, les quería hacer una pregunta. De la semana pasada tuvieron una hora de ejercicios con Felipe. No sé si habrá mejorado lo que les comenté, lo que ustedes me dijeron, si les subió los videos, el Excel que trabajó. No sé cómo van con eso, la verdad. No sé si alguien me puede decir algo de eso. ¿No? ¿Sí? ¿Por qué se los digo? Porque recuerden que los controles de ejercicios son importantes en el curso. Sí, Tomás, dígame. Yo todavía no lo he visto, pero sí lo subió. O sea, acabo de ver ¿Sí? que lo Ya. subió. Eso, por lo menos Está subió el arriba. video. Sí. Eso, ya, buenísimo, gracias, Tomás. Eso yo creo que es fundamental que ya empiecen a soltar un poquito la mano con eso, a ejercitar para que nos puedan preguntar, bueno, en realidad le puedan preguntar a Felipe, que tiene todo eso bien, bien claro. ¿Por qué se los digo? Les repito, los controles de ejercicios se basan mucho, mucho en las ayudantías. Las ayudantías son controles de ejercicios pasados, no tanto en las pruebas, como ya les he dicho antes, las pruebas, que son en el fondo gran parte del porcentaje del curso, las pruebas se basan principalmente en materia cualitativa, es concepto, más que nada. Pero los controles de ejercicio no, y los controles de ejercicio igual tienen harta ponderación en el curso. ¿Y en qué se van a basar los controles de ejercicios? En las ayudantías, se los digo así, así de directo. ¿Ya? Entonces, por favor, traten de verlo. Ojalá puedan participar directamente en ayudantía, pero si es que no pueden,
traten de ver el video, de ver el Excel que subió, ver el enunciado, ver la pauta. Creo que tienen todo el material para que ahí les pueda ir bien, ¿ya? Si es que no hay más dudas de nada, empezamos. Hoy día vamos a empezar a ver que es una pequeña unidad de cierre, que es el equilibrio general, el cómo se logra llegar al KPM, pero en un equilibrio general, es decir, en un mercado completo, ¿ya? No es parcializado, no es un equilibrio parcial, sino que es general, en donde el KPM funciona, en donde tenemos un retorno general de un mercado, ¿ya? El objetivo es analizar cómo se formó el modelo, un poquito conocer la historia. Yo voy a tratar de no durar tanto, ya que tenemos nuestra segunda hora. Muchos me habían escrito porque era, y bueno, en realidad después me escribieron de pregrado también, de que era el Master Forum eran los Master. Entonces generalmente antes me tomaba como media hora hablar solo el tema de la historia, el conocer cómo llegamos. Eso yo creo que me lo voy a saltar un poquito más hoy día. Ya, después de entender la noción de equilibrio general del KPM, comprender cuál es la medida de riesgo adecuada y en qué caso realmente se cumple, y analizar cómo se construiría una versión empírica del KPM. ¿A qué voy con una versión empírica del KPM? ¿Cómo ustedes podrían en la práctica calcularlo? Así, real. ¿En dónde se tienen que meter para poder calcular esto? ¿Ya? Ya, bueno, dentro de la primera parte, que como les dije, es importante, a nosotros nos piden que les expliquemos esto, el cómo se creó, quiénes fueron los principales autores. A mí lo que me interesa más que nada es que vayan viendo en qué partes de la historia esto se fue formando, ¿ya? Primero, no sé si ustedes ¿han escuchado a Markowitz? En el área de finanzas no creo, pero en otras áreas lo han escuchado. En algunas matemáticas a lo mejor hacía mucha maximización, ¿no? Bueno, Markowitz con otros autores empezaron a probar en el mercado que existían cosas. Ahora, ustedes tienen que entender lo siguiente, hasta el año 60, más o menos, para que se hagan la idea, no existía nada. Todos los proyectos se hacían porque sí, no existía una teoría de inversiones, que es un poco lo que estamos viendo ahora en la primera parte del semestre. ¿En qué sentido? De que si un proyecto era rentable, se hacía. No existía esto de decir, oye, pero si un proyecto es más o menos rentable, ¿tendrá alguna relación con que tiene más o menos riesgo? De hecho, cuando yo les digo a ustedes que más riesgo, ustedes van a exigir más rentabilidad, eso les hace sentido, ¿no? ¿O no? ¿Lo ven como algo obvio, como algo evidente? ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno. Dentro de esas cosas que muchas veces suelen ser bastante obvias, hasta mediados del año 60 o principios del año 60, 50 más o menos, no se conocían, no se sabía nada de eso, ¿ya? Y luego empezaron a aparecer algunos autores, por ejemplo, Treynor, Sharp y Mosin, de hecho Lindner un poquito menos, empezaron a hacer las primeras teorías de dónde se debería más o menos invertir, o en qué casos uno podría decir, oye, y si tengo dos proyectos, ¿tendrá algún sentido saber cómo se correlaciona uno con el otro? ¿O cuánto es el riesgo que uno tiene? ¿Cuánto es la rentabilidad que el otro tiene? Ahí empezaron a analizar un poquito los temas. Luego, quiero llegar a la parte un poco más importante, luego, como les decía, de estos autores se empiezan a sumar algunos otros que eran más teólogos, o sea, más teóricos, para las inversiones, como por ejemplo Merton. ¿Ustedes se acuerdan de la charla que fueron con Merton? Bueno, él es uno de los principales que logró presentar junto a Modigliani. Tiene que ver con el premio por riesgo, ¿no? Sí, pues, sí, sí. Exacto. Entonces, por ejemplo, Robert Merton, que es este autor que la otra vez yo les comenté que ojalá puedan ir y que de hecho tienen décimas los que respondieron el cuestionario, etcétera, etcétera. Robert Merton es uno de los grandes autores de finanzas de la historia, en el fondo, de las finanzas, porque junto con Miller y junto con Modigliani, Modigliani es un poquito más joven, eso sí, lograron crear muchas teorías.
de las cuales la gran mayoría se sustentan las finanzas al día de hoy. Son los creadores de las finanzas actuales, de las teorías de inversiones. Eso es lo que ustedes tienen que saber. El hecho de que existan todas las teorías que hemos visto hasta ahora, todas estas creencias de que si uno puede juntar dos activos, diversifica el riesgo, o que un proyecto que tiene más riesgo se le debe exigir más rentabilidad, las razones técnicas de cómo se calculó eso, lo armaron estos compadres que están acá, principios de los 60 más o menos. Empezaron a fines de los 50, pero a principios de los 60 se empezaron a ya tener certeza de lo que estaban haciendo. Por otro lado, esos tipos que recién les mencioné, que son Merton, Miller y Modigliani, son los que crearon gran parte de lo que estamos viendo del KPM. Por otro lado, hay otra corriente que es Fisher y Black, que son los que empezaron a valorizar los activos. De hecho, los que quieran seguir por finanzas, cuando quieran valorizar derivados financieros, principalmente las opciones, hay una teoría que se llama Fisher-Black, o sea, sí, Fisher-Black, en la cual es con la que se valorizan todas las opciones. Y por último, aquí está, y hasta ahí, hasta ahí. Y por último, lo último además que ustedes tengan muy clarito es que en estricto rigor, los creadores del KPM, que son en el fondo en la guinda de la torta, se podría decir, porque es esta fórmula genérica que permite calcular la rentabilidad de cualquier activo que se mueve dentro de un portafolio de mercado, son estos compadres, Treynor, Modigliani, Fisher, etcétera. Todos los que están ahí mencionados. ¿Ya? Les quería comentar un poquito de historia. Nosotros nos piden mucho que les expliquemos cuáles fueron los principales, los premios Nobel, cuáles fueron los que lograron intervenir de mejor manera en la historia de las finanzas. Justamente para que en el fondo ustedes sepan, cuando tenemos algún invitado como el que estuvo hace un par de semanas, ¿alguno de los que están acá escuchando fue a esa charla o no? ¿O no? ¿Sí? ¿Alguno? Bueno, eso. Espero que más de alguno haya ido porque fue extraordinario. Y ahora sí empecemos. Primero, nosotros tenemos que entender muy bien lo que son las medidas de riesgo. ¿Por qué? Porque el riesgo es lo principal a medir cuando uno analiza algún tipo de inversiones. Ya vimos nosotros de que cada vez que uno quiere invertir en algún portafolio, va a tener un mínimo costo de transar, que era la variable R, ¿ya? Esta variable R, que es el mínimo costo de transar, lo partimos viendo en la primera unidad que vimos nosotros en el curso. ¿Cuál es esa primera unidad? Cuando logramos entender de que en el mundo existen posibilidades de inversión, de las cuales en las posibilidades de inversión, si es que estamos en un mundo cada vez de una economía más perfecta, todos los que quieran invertir o que necesiten dinero, es decir, que pidan o que prestan, se van a transar siempre a una tasa única. Esa tasa se basa en lo mismo que estamos viendo acá, que en equilibrio, si es que un mercado está en equilibrio, que ya vimos que en la práctica no es así, pero se tiende a acercar a eso y a nivel de modelo ayuda mucho, nosotros vamos a tener de que esa tasa de equilibrio va a ser el R, ¿ya? Y esa para nosotros va a ser la tasa libre de riesgo. Además, nosotros tenemos que entender... Ay, me decía, vio el video. Bueno, además tenemos que entender lo que es la prima por riesgo. ¿Quién se acuerda lo que era la prima por riesgo o el premio por riesgo, lo que vimos hasta la clase pasada? ¿Alguien se acuerda o no? Así, más o menos lo que era. Profe, es como el incentivo que tengo por arriesgarme. Ya, es como, bastante intuitivamente sí, es verdad. ¿Y en qué caso se cumple o por qué nosotros lo utilizamos, Tomás? ¿Se acuerda o no? ¿Se acuerda que en Como el que, KPM? Ya, dígame. como que tanto estoy ganando sobre la tasa libre de riesgo, si es Exacto. que tomo el riesgo. Muy bien. Es cuánto estoy ganando en ese portafolio de mercado sobre lo libre de riesgo. Entonces ahí uno empieza a decir, ya, esto es lo que entrega este portafolio, o sea, este mercado,
es lo que entrega y lo tengo que multiplicar por algo que va a ser clave, que lo vamos ahora a depurar un poquito más. Lo vamos a multiplicar por la pendiente. ¿Y cómo se llama esa pendiente en el KPM? ¿Cómo se llamaba en la fórmula? Busquen por ahí. ¿Cómo? ¿Beta? El beta. Muy bien, Fabián y Ricardo, muy bien. El beta. Ese beta es una medida de sensibilidad que ustedes van a tener. ¿Por qué? Porque van a decir, a ver, el activo de ustedes que están buscando, lo único que se diferencia para calcular la rentabilidad, fíjense en la fórmula, es el RF más un beta multiplicado por la prima por riesgo, que es lo que renta el mercado menos la libre de riesgo. Lo único que varía esa fórmula entre un activo y otro es que cada activo va a tener un beta específico. Miren lo interesante. Por lo tanto, teniendo la tasa libre de riesgo, que es bastante rápido de conseguir, y esa es para todos por igual, teniendo el portafolio de mercado, es decir, cuánto rentan en promedio, ojo con eso porque van a tener que hacer harto con eso en el trabajo, teniendo esa información, lo único que les falta es encontrar un beta preciso. ¿Y cómo creen ustedes que pueden encontrar el beta? ¿El beta a qué se parece si es una medida de sensibilidad? ¿A qué? ¿Sí? Se parece a algo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando nosotros estábamos haciendo todas nuestras fórmulas, todos nuestros cálculos? ¿A qué se parecía el beta? Es la pendiente. Y nosotros, ¿se acuerdan cuando yo rayé en la pizarra? La pendiente, ¿qué es lo que es? ¿Cómo se calcula una pendiente en una ecuación de la recta? ¿Alguien se acuerda o no? I2 menos I1. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien estaba hablando? Puta. Y 2 Interrumpo. menos I1 partido en X2 partido en... O sea, partido en Ese- X2 menos X1. Perfecto, muy bien, Catalina. En otras palabras, es la pendiente. ¿Y qué significa la pendiente en palabras muy simples? Es cuánto varía el eje Y en relación al eje X. Eso es. Y eso, ustedes lo pueden calcular si quieren tener la rentabilidad de ese activo específico. Por lo tanto, si ustedes quieren la rentabilidad de un activo en específico y ustedes necesitan calcular su beta, el beta es perfectamente calculable. Simplemente tienen que tener una muy buena data y cada cierto tiempo bastante específica. Eso necesitan tener. Es decir, cuál es la pendiente real que se tiene de rentabilidad en cierto periodo de tiempo. Sigamos avanzando. Por lo tanto, ahora cada inversionista será capaz de seleccionar los activos particulares después de haber tomado la decisión de alocación. Recuerden que alocar es tomar un activo riesgoso con un activo libre de riesgo, ya que conocen los retornos esperados de equilibrio para todos y cada uno de sus títulos. Es decir, recuerden hasta ahora de que si uno conoce todos los activos del mercado y sabe cómo se relacionan, uno podría siempre hacer este mix óptimo. Eso es lo que hay que saber. Entonces, hasta ahora hemos visto 3 áreas o 3 niveles de riesgo que podemos tener. Primero, vimos un activo solo, ¿se acuerdan? En donde un activo solo que se mueve como una distribución normal. ¿Cómo calculamos el riesgo ahí? ¿Se acuerdan o no? Ay, por favor, díganme algo, no sé si estamos en si se distribuye normal, el promedio era la rentabilidad y la desviación estándar era el riesgo, porque es cuánto se aleja de su centro, ¿ya? En cambio, después nosotros vimos un activo es agregado a una cartera de varios activos. ¿Cómo calculamos ahí el riesgo de la cartera? ¿Qué dato extra necesitábamos saber? Las ponderaciones de cada activo. Bueno, primero, como muy bien dice Fabián, las ponderaciones, pero eso es un dato que en estricto rigor debemos tener. ¿Qué información nueva tenemos que tener? La correlación. Exacto, Pauli, muy bien. Ahí se nos agrega un dato nuevo. Nosotros vemos cómo, teniendo la correlación, podemos calcular el riesgo del portafolio. Bien, en cambio, y a lo que estamos llegando para poder tener el KPM, un activo cuando se agrega a una cartera completa, el riesgo se mide por el beta. Ese es un pequeño análisis. A mí me gustan mucho estas como diapositivas donde le voy haciendo estos resúmenes para que vayan entendiendo dónde estamos. Eso es lo que hemos ido haciendo. Nosotros primero logramos entender, y tuvimos una clase casi entera en eso, en cómo uno podía calcular la rentabilidad y podía calcular el riesgo de un activo solito.
Y de hecho les dije, eso es el momento 1, el cual el momentum 1, que es la primera derivada de una distribución normal, es siempre la rentabilidad, que es el promedio. Y segundo, cuánto se aleja de ese promedio hacia los lados es lo que nosotros medimos como riesgo. Y eso cuánto se aleja a los lados en una distribución es la varianza. Entonces, eso es 1. 2, ya les comenté que cómo se mide el riesgo de una cartera de varios activos es teniendo la correlación entre ellos y yo les daba una fórmula. Listo. Y 3, cuando uno agrega un activo a un portafolio de mercado, es decir, donde están todos los activos posibles, nosotros vamos a entender ahora qué es el beta. Esas son las medidas de riesgo. Por eso acá yo les pongo las medidas de riesgo. Ya, bueno, el primero, como les decía, un activo se encuentra solo, es la desviación estándar. Listo. En la volatilidad o varianza de los mismos retornos. ¿Se acuerdan? En la varianza de los retornos. El segundo, cuando un activo es agregado a una cartera con varios activos, se logra diversificar. Y se acuerdan que, ¿cómo se llama el riesgo, o sea, la volatilidad que uno puede diversificar? ¿Cómo se llama ese riesgo? ¿Se acuerdan? ¿No? Sistemático o no sistemático. El no sistemático, Vicente. Entonces, el no sistemático o diversificable o específico es el riesgo que uno puede diversificar. Pero además, ahí nosotros aprendimos un término nuevo. Nos dimos cuenta que dos o más activos nos dicen, oye, pero esto es súper fácil, podemos diversificar al máximo. Sí, pero se le va a llamar al riesgo que no es posible de diversificar como riesgo sistemático. ¿A qué se refiere? Y eso no es una cosa para que ustedes lo vean como algo tan abstracto. Es simplemente, si ustedes tienen 5 activos y ponen casi que así, resolver o solver así en Excel, decir, ¿cuál es la eficiencia máxima de rebajar el riesgo de acuerdo a las correlaciones entre ellos? Ojo, de acuerdo a las correlaciones entre ellos, van a poder llegar a un óptimo, pero muy probablemente no puedan llegar a 0. Eso es, si es que no se puede llegar a 0, que generalmente no se puede llegar a 0 el riesgo, es porque estructuralmente entre ellos existe un riesgo que siempre va a existir. Siempre vamos a tener algo de riesgo, ¿ya? Y ese riesgo se le llama riesgo sistemático, porque es del sistema, de la estructura. Es un riesgo que implícitamente existe en todos esos activos de esa cartera, ¿ya? Y por último, cuando un activo es agregado a una cartera de todos los activos de la economía, de hecho, nosotros como llamamos a eso, un retorno de mercado, una cartera de mercado, que es donde están todos, la medida de riesgo relevante ahora va a ser el beta. Y el beta va a servir única y exclusivamente, ¿por qué? Porque se asume que la economía está, 1, totalmente diversificada, y 2, que es conocida. ¿Por qué se los digo? Porque en la práctica, así bien práctica, eso es relativamente complejo. Siempre traten de verlo lo más práctico posible o cuestionenme para que yo se lo explique lo más práctico posible. ¿Por qué se los digo? Porque si yo les digo un retorno de mercado en KPM, ¿a qué se parece? Ustedes tienen que hacer un trabajo sobre aerolíneas. ¿A qué se parece? Si ustedes tienen una empresa, no sé, en Alemania o en Chile, ¿cuál sería el RM de la fórmula para calcular el retorno esperado? Porque eso es lo que yo les voy a pedir hacer en el trabajo. Calculen el retorno esperado de acuerdo al KPM, de cualquiera de la acción que les tocó. ¿Cuál? ¿Cómo lo harían? El RF, ustedes pueden decir, ah, mira, en Chile en realidad lo mínimo que se puede pedir o prestar es lo de la TPM, ya 3%, no, ya 3%. Ustedes darán sus argumentos de por qué lo eligieron. Bien. Pero ¿cuánto es el retorno de mercado? Evidentemente ustedes no van a sumar la mayor cantidad de acciones que puedan y ponderarla. ¿Cómo sería? ¿A quién se le ocurre? ¿Cuánto sería un buen indicador del retorno de mercado? Promedio histórico. ¿Y de qué, Vicente? ¿De qué? Sí, de las mismas acciones o del mismo del mercado. Ya, y ahí se está acercando. ¿Y cuál es un buen indicador del mercado en cada país? La rentabilidad. Ya, la rentabilidad, Catalina. ¿Pero de dónde? Si yo les digo acá en Chile.
¿dónde ustedes podrían tener un promedio histórico de las principales acciones que hay en Chile? En cada país. ¿Sí? Dígame, Vicente. Escúchame. La bolsa. Exacto. Y ahí es donde yo necesito, y por eso es tan importante que pongan atención en clase, necesito que de acuerdo a lo que a ustedes les toque, que lo van a tener que hacer, dependiendo dónde transa, van a tener que calcular y tener muy claro, qué cosa. Es decir, ya, pero ustedes van a tener que demostrarme a mí que saben de dónde calcularon el beta, y lo tienen que calcular. 2, de dónde calcularon el RF, y van a tener que lograr defender, no, es que en tal país el RF vale tanto. Y 3, el retorno de mercado en tal lugar. Eso es lo que tienen que hacer, si es que han leído las instrucciones. Entonces, y ahí ustedes me podrán decir, no, profesores, que a lo mejor el promedio del IPSA es un buen indicador de retorno de mercado en Chile. Puede ser, depende de los supuestos que ocupen. Si lo explican mal, van a tenerlo totalmente malo. Si lo explican bien, yo creo que es una de las mejores respuestas que se podría dar. Lo mismo pasa en cualquier parte del mundo. Podría ser un ejemplo, eso lo quiero que ustedes vean y se vayan de a poquito empapando con esto. ¿Ya? Pero bueno. Entonces nosotros estamos, y por último, como les decía, cuando hay un activo que lo tiramos a una juguera en la cual está dentro de todo un mercado, recién ahí nosotros vamos a poder decir, mira, hay una fórmula pero tan sencilla para poder estimar el retorno esperado de cualquier activo, siempre y cuando esté en un mercado que podamos calcular el RL. Eso es lo que pasa. Ya, entonces lo anterior tiene implicancia en los riesgos que somos capaces de cuantificar, diversificable, los no diversificables y únicos, y las medidas de esto. Es decir, que nosotros podemos decir, miren cabros, lo podemos calcular y cuánto es en el fondo. En el primer caso, tanto el evitable como el de mercado son considerados para el inversionista, ya eso es lo mismo. El segundo caso, dado que se ha eliminado buena parte del riesgo idiosincrático de portafolio, eso no nos importa cuánto más se mueve el riesgo no evitable. Es decir, ojo, si yo les preguntara, esto es una pregunta netamente conceptual, cuando estamos en este caso, en el 2, o en este, en donde nosotros mezclamos una cartera, es decir, ojo, una cartera de activos, activo A, activo B, activo C, da lo mismo, de activos metidos. ¿Cuál creen ustedes que ustedes como analistas, como personas que están invirtiendo, cuál es el riesgo que más van a querer ponerle ojo encima? ¿Cuál? Vimos que eran 2 tipos de riesgo. ¿Cuál de los 2? Uno sin riesgo y uno con riesgo. Ya. No, perdón, a lo mejor me expliqué mal. Si ustedes tienen una cartera en donde yo les estoy diciendo que van a poder eventualmente diversificar al máximo todo, el riesgo que queda, en el fondo, es el riesgo, va a seguir, el portafolio puede que igual tenga un riesgo alto, no sé, 5 o 6% de riesgo. Ese riesgo que va a quedar, si ya está maximizado, ese riesgo, ¿cómo se llama? Ese riesgo que queda de por sí, que no se puede seguir diversificando, ¿cómo se llama? El no sistemático. Exacto, no el sistemático se llama ese, porque es un riesgo sistemático, ¿ya? Entonces, de acuerdo a lo que me estaban diciendo, lo que dijo Paulín, si yo les dijera, ustedes como analistas de riesgo, ¿en qué riesgo se van a querer poner su ojo encima cuando tienen un portafolio? ¿En el sistemático o en el no sistemático? El no sistemático, ¿Ya? ¿Y por qué? porque el sistemático no se va a poder reducir. Exacto. Entonces, lo que nos dice esto es que se divide en 2 partes. Primero, uno se tiene que fijar única y exclusivamente, como muy bien dijo Catalina, en el no sistemático, porque se puede reducir. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ya lo logramos reducir? ¿En cuál se van a fijar ustedes? Única y exclusivamente en el sistemático, porque el sistemático, si asumimos que está diversificado al máximo, nosotros queremos ver cuál es el riesgo que va a seguir teniendo nuestra cartera. Es una pregunta conceptual extraordinaria, porque en estricto rigor casi todo el mundo dice lo que ustedes están comentando. Si yo les digo, en un portafolio en donde ustedes los tienen y lo logran ver, ¿cuál es el riesgo más importante que se tienen que fijar? En el sistemático. Porque el otro, yo asumo que ustedes ya lo logran diversificar. Por lo tanto, si ustedes son analistas de riesgo, ustedes tienen que tener muy arriba, muy encima su ojo en decir, oye,
Ojo con el riesgo sistemático, porque si este portafolio tiene un riesgo sistemático muy alto, yo simplemente elimino el portafolio nomás. Por lo tanto, ¿cuál es el riesgo en el cual uno tiene que luchar día a día? En el sistemático, porque ese es un riesgo que existe a todo evento, que yo nunca voy a poder hacer nada. En cambio, se asume que en el riesgo no sistemático o específico, yo lo voy a estar manejando muy al dedillo. Sigamos avanzando. ¿Qué es lo que dice acá? En el segundo, dado que se ha eliminado buena parte del riesgo idiosincrático de un portafolio, solo nos importa cuánto más se mueve con el riesgo no evitable, lo que les acabo de decir. Cuánto se mueve con el riesgo no sistemático. O sea, con el riesgo sistemático, que es el que no puedo evitar. Finalmente, en el tercer caso, el beta identifica el exceso de riesgo que tiene el activo por sobre el mercado. Me voy a detener ahí un segundo. ¿Qué es lo que me está diciendo? De nuevo, si yo les pregunto, ¿qué es lo que es el beta? Una medida de riesgo. ¿Pero qué medida de riesgo? ¿Quién me podría explicar con sus palabras qué es lo que estaría midiendo el beta? O si alguien dice ya, el beta, medida de riesgo, la pendiente, ¿qué es lo que está haciendo el beta? Así a nivel práctico. ¿Quién me lo podría explicar con sus palabras? ¿Sí? ¿No? ¿Qué sería el beta? ¿Cuánto aumenta el riesgo por cada retorno que obtengo? Exactamente. ¿Cuánta unidad extra de riesgo yo voy a agregar? ¿Por qué? ¿Por cuánto? Por la unidad extra del retorno. Muy bien, de hecho está muy bien explicado, Catalina. ¿Por qué? Porque yo voy a estar, va a ser un factor, un índice de sensibilidad. Si es 1,2, ¿qué voy a hacer? Mi prima por riesgo, que es retorno de mercado, no sé, 12, menos la libre de riesgo será 5, es 7%. Eso, el 7%, es la cantidad de retorno extra que yo tengo. Está bien. Pero eso yo lo multiplico por un factor de sensibilidad, por ejemplo, 1,2. Por lo tanto, es cuánta unidad extra de retorno yo tengo por cada unidad, cuánta unidad extra de riesgo asumo por cada unidad extra de retorno que tengo. ¿Y de retorno que tengo en qué? En el retorno extra entre el mercado y la libre de riesgo. Sigamos. Ahora viene esto que es un poquito más aplicado, un poco más entretenido. Ya encontramos la relación de equilibrio donde el factor de riesgo en una cartera plenamente diversificada, como ya les comenté, nosotros vamos a tener, en esto estamos asumiendo, para que exista el beta y todas estas cuestiones, estamos asumiendo que estamos, uno, en una cartera donde están todos los activos de la economía, que la podemos calcular, y dos, que está perfectamente diversificada. Entonces, ya encontramos una relación de equilibrio del factor de riesgo en una cartera plenamente diversificada, lo llamamos beta. Y nos entrega el retorno a exigir según el modelo KPM a cualquier activo en la economía. Esto a lo mejor podría estar un poquito más en negro, porque eso es el KPM. Entonces, ¿será el beta el factor de riesgo relevante? ¿Sí o no? Ante esto, ya me he dado cuenta que muchas demostraciones y cosas raras a lo mejor no suman tanto. Ante esto, nosotros tenemos que identificar siempre que existen dos tipos de riesgo, el sistemático y el específico, ¿ya? ¿Por qué es importante el beta con los tipos de riesgo? ¿Quién me lo puede decir? ¿Por qué? ¿Por qué es importante tener en cuenta el beta con los tipos de riesgo? Lo más importante de entender el beta con los tipos de riesgo es que este activo está dentro de una economía absolutamente diversificada. ¿Qué significa eso de esa economía? ¿Esa economía tiene riesgo específico o no? No tiene el no sistemático. Exacto, exactamente, muy bien, Vicente, que es el riesgo específico, muy bien. Por lo tanto, por eso estoy haciendo énfasis, si es una cartera, y ya se lo he dicho como 3 veces, está la cartera en el portafolio de mercado, y el portafolio de mercado se asume primero que lo tenemos, y segundo que está perfectamente diversificado. Por eso le estoy poniendo énfasis. Porque significa de que en esa cartera, si está 100% diversificado, yo no tengo riesgo específico.
El riesgo específico es el riesgo no sistemático. ¿Ya? Entonces, si no tengo riesgo específico, ¿qué es lo que va a pasar? El beta es la cantidad de riesgo que se va a asumir única y exclusivamente a nivel sistemático. Ojo, ojo ahí para que noten, ojo. Típica pregunta, también conceptual por ahí, en donde quedan todos pillados y les cuesta y dicen, ¿y dónde es esta cuestión? Bueno, de ahí. Cuando yo les diga, el beta es una medida que afecta, en las preguntas alternativas, el beta es una medida que afecta solo a nivel sistemático, solo a nivel específico, solo no sistemático, o depende, o de qué depende, ya. Todas esas preguntas son las que ustedes deberían saber si entienden un poquito más esto, ¿ya? Luego, para llegar a la fórmula. Acá tenemos un poco más la derivada específica de cómo la LMC y la LMB logramos llegar. No me voy a meter mucho en el detalle de esto. De hecho, lo graficamos en las primeras clases, en donde ustedes tenían muy claro cuál era la LMB, cuál era la LMC y por qué uno contiene la otra. Porque en estricto rigor en una está todos los riesgos y en otra está solo algunos riesgos. Por lo tanto, la que tiene todos los riesgos posibles y las acciones posibles contiene a la otra. Pero en una de las dos es más específica. Y ese más específico es más eficiente. En esa que es más específica, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener única y exclusivamente las acciones necesarias que le ganan al resto. Es decir, si yo tengo rentabilidad de 10 y de 15 en un mismo nivel de rentabilidad, solo me quedo con el 15, o sea, en un mismo nivel de riesgo, solo me quedo con el 15 de rentabilidad. ¿Por qué? Porque si yo tengo dos en un mismo punto de riesgo, tengo una rentabilidad de 10 y de 15, yo me quedo solo con la rentabilidad mayor para el mismo nivel de riesgo. Vayan tomando nota, esas cuestiones son súper importantes las que les digo. Bueno, solo a modo de cierre, en el fondo lo que yo quiero hacer con esto es que ustedes logren incluso demostrar cómo el retorno esperado, la esperanza del retorno de I, que es un activo específico, se cumple con el RF, que es la tasa libre de riesgo, más la pendiente o el beta, que es la mejor medida de análisis de sensibilidad de un activo, multiplicado por la prima por riesgo. De hecho, una vez tuvimos como media clase analizando solo lo que es la prima por riesgo. ¿Y qué es lo que era la prima por riesgo? Es lo que uno está dispuesto a exigir, o sea, lo que uno exige en el mercado, o sea, ese mercado es lo que entrega en el fondo más que lo que exige, es lo que ese mercado entrega extra sobre la libre de riesgo. Ahora, otra pregunta así como se me está ocurriendo como para meterla al banco preguntas de la prueba. ¿En qué tipo de mercados la RF es muy alta? ¿Sí? ¿En qué tipo de mercado? Denle una vuelta, pues, si no es tan complejo, quiero cachar su intuición. ¿Sí? ¿En qué tipo de mercados la RF es un poquito más alta? De partida, ¿qué es lo que mide la RF? Solo eso les pregunto. ¿Qué es lo que era la RF? El costo mínimo de transar. Exactamente, muy bien, Catalina. El costo mínimo de transar, eso es lo primero. Lo primero que hay que tener en cuenta. El costo mínimo de transar, y si ese costo mínimo de transar en algunos mercados, obviamente que va a ser más alto que otros. ¿En dónde creen que va a ser más alto? ¿En dónde? Donde sea más complicado transar, puede ser. Exacto, en un mercado menos competitivo. Una competencia perfecta sea más baja. Dígame, Catalina. Por ejemplo, a mí se me viene a la mente que se sabe que mandar dinero al extranjero, por ejemplo, es muy caro. Ya. Y, por ejemplo, por lo mismo, de repente es preferible, no sé, si se quiere mandar dinero a Venezuela, muchas veces una opción son las criptomonedas que disminuyen el costo de transacción. Por ejemplo, podría ser, se aleja un poquito de lo que le estaba comentando, pero podría ser perfectamente. En estricto rigor, en algunos mercados, como Venezuela, por ejemplo, o en otros que sean muy riesgosos, la RF es muy alta. Pero miren lo que pasa. ¿Qué tiende a pasar con el retorno de mercado en los lugares donde hay una RF muy alta? ¿Qué debería pasar? ¿Qué debería pasar? Pues si yo sé que lo tienen ahí, si no es tan complejo. El retorno de mercado en lugares donde la libre riesgo es muy alta, generalmente el retorno de mercado es mucho más alto.
¿Por qué? Porque si es difícil transar, generalmente lo que se les exige de rentabilidad a esos mercados es excesivamente alto. Mire lo otro que les voy a decir, esta otra pregunta conceptual, en los mercados donde hay muchísima competencia, donde es casi prácticamente competencia perfecta, ¿la prima por riesgo va a ser muy alta o muy baja? ¿Y por qué? Bueno, pues díganme qué les tinca, si es muy alto o muy baja, y yo les puedo explicar. Yo creo que baja. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien le tinca algo? Exacto, baja por el poco riesgo, exacto. Muy bien, Tomás. En el fondo, esa intuición quiero que vayan viendo. Probablemente la prima por riesgo sea muy bajita. Por lo tanto, la intuición inversa pasa al otro lado. Cuando yo les decía, si en un país donde el RF es muy alto, ¿qué va a pasar con el RM? Eso se lo pregunté ahora y no me dijeron. Tiende a ser excesivamente alto, porque la prima por riesgo es muy alta. No sé si me van siguiendo. Esa lógica es la que tenemos que de a poquito ir haciéndonos madurar ahí en su cabecita. Sigamos avanzando. Si esta relación no se cumple, esta que está acá, ¿qué es lo que va a pasar? La forma de ajustar los precios que convergen en equilibrio será por oferta y demanda. Eso es algo que ustedes tienen que ver, que también lo mencionamos hace 2 clases atrás, con la ley de precio único. ¿Qué es lo que pasaba con la ley de precio único? ¿Qué es lo que era eso? De partida, ¿qué es lo que era nomás? Ya, yo se lo explico, pero ¿qué es lo que era? La ley de precio único. Que todo activo, independiente de dónde esté, cómo esté, dónde se trance, tiene que valer lo mismo. Y si es que no vale lo mismo, el mercado va a hacer lo necesario para que valga lo mismo. Por ejemplo, si se vende un computador en China a 1000 y acá se está vendiendo a 10.000, dependiendo de los costos de transacción, va a tender a nivelarse los precios. El mismo principio de ley de precio único pasa acá. Si es que la rentabilidad no se está cumpliendo, va a empezar, esos retornos van a empezar a ajustarse hasta llegar a que se cumpla. Se asume que no hay arbitraje. No, es que se asume que hay suficiente arbitraje hasta que el arbitraje lo que hace es que te empuja para que esto se nivele. Eso pasa. El arbitraje, porque el arbitraje lo hace uno una vez y el mercado se empieza a dar cuenta, lo empiezan a hacer todos, y si todos empiezan a exigir el mismo activo, el activo empieza a subir de precio. Acá pasa exactamente lo mismo. Ojo, también para que se vayan haciendo un resumen y vayan anotando, eso también pasa harto. Eso también lo preguntamos harto. ¿Qué pasa cuando el KPM no se cumple? O cuando no está 100% equilibrado. El mercado te empuja para que terminemos llegando a tener un equilibrio al menos dentro de lo que el mercado permita. Mientras el mercado sea más perfecto, más equilibrado queda. De hecho, una de las preguntas parece que la tarea habla de eso. Es decir, si el retorno que debo exigir, dado el riesgo del activo, es decir, el beta, es distinto al que el mercado ofrece, habrá más inversionistas ofertando con poca demanda y eso hará bajar el precio y subir el rendimiento, o más inversionistas demandando con poca oferta y eso hará subir el precio y bajar el retorno. En otras palabras, la economía va a empujar para que esto empiece a funcionar mejor. Eso es lo que nos empiezan a decir. Unos minutos y prendo la luz. Ya, entonces, veamos ahora, siguiendo con el tema de aplicar el KPM en la vida real, vamos a mezclar ahora la LMC y la LMB. Primero, nosotros vimos que en una teníamos el equilibrio parcial y en la otra el equilibrio general. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cada una? Evidentemente, como ustedes se imaginarán, al inicio del proceso de inversión nosotros debemos decidir cuánto de nuestros recursos invertiremos en activos riesgosos, alocación, y lo que viene o sea, el paso 2 de la selección, es decir, primero, cuánto hacer en activos riesgosos, y en el otro, en qué activo riesgoso queremos invertir. Entonces, si nosotros decimos, primero, que queremos invertir 10 activos riesgosos, y nosotros después tenemos que decidir, obviamente, cuáles son esos 10 activos que queremos invertir. Luego, además, sabemos que en la LMC tomamos la primera decisión solamente. Es decir, crear todas las posibilidades con su respectivo riesgo-retorno. ¿Se acuerdan lo que les dije? La LMC es mucho más amplia, tiende a tener todas las mezclas, no nos dice cuál, sino que simplemente nos dice, estas son todas las posibilidades. ¿Ya? Al alocar los recursos,
solo uno riesgoso con otro sin riesgo, por lo tanto, como línea es una mezcla entre el activo libre de riesgo y la cartera de mercado. Cualquier combinación solamente tiene riesgo sistemático. Es decir, lo que nosotros decíamos acá es todos los portafolios posibles, ¿ya? En cambio, por otro lado, nosotros tenemos la LMB, en la cual tiene activos particulares de riesgo sistemático específico. Pero, por lo tanto, lo que nos ubica en la LMC estará en la LMB, pero no necesariamente al revés, lo que les comentaba. Después, si quieren, lo pueden estudiar con un poquito más de detalle. En el libro está muy bien explicado, por si quieren estudiar un poco más. Recuerden lo que estamos viendo acá, teoría de inversiones. Esa es la primera parte del curso hasta la prueba. Es decir, entender por todas las teorías posibles cuáles son las mejores inversiones, cómo se crean portafolios, por qué un portafolio es más eficiente que otro a nivel de teoría, ¿ya? A nivel conceptual. Y eso es lo que nosotros le evaluamos en casi todas las evaluaciones que hay en el curso. Es de recalcar, por lo tanto, que de todas maneras el riesgo sistemático será el único por el que el mercado compensará a los inversionistas. ¿Por qué? Eso que está ahí en negrita, ¿quién me lo podría explicar? ¿Por qué? La respuesta es más evidente de lo que creen. Porque como está totalmente diversificado, ¿Ya? el riesgo específico es cero. Exactamente, muy bien, Vicente. En este caso, como nosotros sabemos que ya se hizo la pega de elegir en la LMC y luego en la LMB específicamente, no solamente saber cuánto vamos a tener de riesgo, sino que qué activos específicos vamos a elegir para tener solo el más eficiente, el riesgo sistemático, o sea, el riesgo no sistemático ya se eliminó. El riesgo específico ya se eliminó. Por lo tanto, la única razón por la cual uno puede tener mayor retorno es única y exclusivamente por el riesgo sistemático. Uno no va a tener más retorno por riesgo específico, porque si existe riesgo específico, porque uno hizo mal la pega, ¿no? Pero no por eso uno va a tener más rentabilidad. Uno no va a tener más rentabilidad por tener más riesgo a propósito. Uno va a tener, uno tiene que diversificar al máximo, y una vez que diversificamos al máximo, nos pueden premiar por el riesgo que quedó nomás, obviamente, ¿ya? De hecho, dado que es fácil eliminar el riesgo específico, lo que estamos viendo es aumentando el número de activos dentro del portafolio, en especial con los fondos de inversión que transan cuotas en bolsa de valores, fondos mutuos, los ETF que simulan índices y los... ¿Ustedes saben lo que son los ETF? ¿Han escuchado eso, no? ¿No? Díganme algo, ¿sí o no? ¿No? No, profe. ¿O sí? ¿No? Gracias, Vicente. Los ETF son que, por ejemplo, miren lo que les voy a decir. Si uno tiene ciertos activos, ¿ya? En donde, ¿qué creen ustedes cuando hay estrategias activas o pasivas de inversión? Una estrategia activa es ir delante del mercado, tener una cantidad gigantesca de analistas y decir, no, miren, voy a empezar a invertir en estos activos porque estos activos, yo hice todo un estudio gigantesco de que estos activos van a ir mejor. ¿Y qué creen que hacen las personas que son un poco más seguidoras de decir, ya, está bien, yo no tengo la capacidad de pagar a eso, por lo tanto, como no puedo tener un buffet de analistas bueno, ¿qué es lo que creen que hace la competencia? Te copia, literalmente. Son seguidores de otras estrategias. Entonces, cuando uno tiene un ETF, más allá, no es que sea un plagio, pero sí significa que son índices, son estrategias que se acoplan a los principales índices. Por ejemplo, si empiezan a ver de que en ciertas bolsas se están comprando más o menos activos, los ETF son los que simulan esos activos que se están mejorando. Por lo tanto, son espejo de otros indicadores, de otras estrategias de inversión un poquito más desarrolladas, ¿ya? Generalmente ser el que está marcando la tendencia es muy difícil. Normalmente son grandes estudios de análisis de riesgo muy, muy grandes. O sea, no ser seguidor es muy difícil. Luego, así como dato, ojo, al trabajo, ¿de dónde uno saca la información? Y ustedes me dirán, profesor, ¿dónde miércoles saco la información? Evidentemente que ustedes no necesitan sacar los estados financieros, sacar las memorias de 200, 300 páginas y estar tipeando datos. Hay gente que ya hizo esa pega, ¿ya? Entonces, yo les recomiendo
que la RF principal del país donde esté transando el activo que ustedes tienen o la acción que ustedes tienen, normalmente la RF es la tasa de política monetaria. ¿Por qué sería esa? ¿Quién me puede explicar? ¿Me entienden lo que les estoy diciendo, o no? ¿O no? ¿Sí o no? Pues díganme. Yo no mucho, profe. No, no, Diego, ya mire, Diego, escuche. En un mercado, si usted tiene una acción que transa en, no sé, en Francia, para usted, ¿cuál debería ser la tasa de libre de riesgo en Francia? Porque usted va a tener un activo, una aerolínea en específico, que tiene acciones, y va a tener que calcular por el KPM la rentabilidad esperada. Para eso, ustedes van a tener que buscar la libre de riesgo y el retorno a mercado. ¿Cuál para ustedes va a ser un buen supuesto de elegir la libre de riesgo? Eso es lo que le estoy preguntando. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Sería la RF? Sí, pero ¿cuál ustedes podrían elegir para la RF? Porque la fórmula ya la vimos que es el retorno esperado es igual a RF más beta por la prima. Perfecto. Pero ahora les pregunto a ustedes, si ustedes tienen que meter las manos en la masa y calcular ustedes para cualquier activo, de hecho ya están, se supone que trabajando en algo de eso, yo les pregunto, ¿cuál sería una buena simulación para elegir la RF? ¿Cuál? Pues, ¿quién se la juega? ¿Cuál? En un país cualquiera, ¿cuál es la tasa más baja que uno puede encontrar? Ya ni siquiera le estoy preguntando algo financiero, ya casi cultura general. ¿Cuál es la tasa más baja que uno puede encontrar en un país? ¿Sí, Consuelo? ¿Es como las que da el Banco Central? Exacto. Eso es casi cultura general. Pero eso, la que da el Banco Central en el fondo es la tasa más baja, porque es el costo de fondo de los demás bancos. Por eso yo les digo, y les estoy dando un pedazo de datos para que ustedes puedan argumentar en sus trabajos, cuál va a ser cuando tengan que calcular por KPM, cuál van a ser los argumentos que ustedes van a dar, ojo, para cuando tengan que elegir la RF. Ustedes van a tener que elegir una RF, van a tener que elegir una retorno a mercado. Cuando elijan la RF, yo me imagino que elegir la RF, al menos es la tasa más baja que se esté transando en ese país, el pedir dinero más bajo. Si ustedes están en Estados Unidos, o en Chile, o en Alemania, o en cualquier país que más o menos transen, la tasa más baja que existe es la que presta el Banco Central de cada uno de los países. Podría ser, se las dejo, ya no puedo ayudarlos más cosas. Y por otro lado, ojo, ustedes van a tener que tener un portafolio de mercado. ¿Y cuál creen ustedes que es el portafolio de mercado? Bueno, ya me lo dijeron antes. Son principalmente las bolsas de valores. En Chile el IPSA, el promedio del IPSA, que eso existe, es público, y el IPSA sale cuánto está rindiendo el IPSA, que es un promedio de las acciones, simplemente. Si ustedes tienen y saben que el IPSA está, no sé, en 5%, da lo mismo, o 10%, ustedes podrían decir, oye, es que en ese país la bolsa principal, y esto sería un buen argumento para su trabajo, la bolsa principal del país en donde ustedes están transando, en promedio renta tanto. Podría ser esa una muy buena aproximación al retorno de mercado, por dar un ejemplo. Y por último, ¿qué información le estaría faltando si ya tienen el RF y el RM? ¿Qué les falta para el KPM? ¿Qué falta, pues? El beta. El beta, muy bien, Consuelo. ¿Y el beta cómo se calcula? Es una pendiente. Y por lo tanto necesita las rentabilidades históricas de la acción que ustedes están buscando. Lo único importante es que tiene que ser una empresa abierta en bolsa. Si les toca una empresa que no está abierta en bolsa, ya van a tener que empezar a ocupar otro nivel de supuesto más grande todavía, ¿ya? Y si necesitan otro nivel de supuesto, ahí se puede complicar. Pero al menos, si ustedes tienen muy clarito de que están transando en bolsa y pueden buscar así a nivel abierto, yo les dejo una página cualquiera. ¿Ustedes han buscado en Yahoo Finance? ¿Alguna vez les ha tocado buscar en esta?
Finance, Yahoo. Bueno, les dejo esa página para que puedan entrar. Yahoo Finance es como, entre comillas, una base de datos más o menos buena, gratuita. Obviamente que no es tan buena como Bloomberg, como en el caso de Bloomberg es la mejor plataforma del mundo que hay, pero es carísimo tener terminales. La universidad tiene varios terminales que ocupa principalmente en los posgrados, pero que en el fondo da acciones en un formato todo ordenadito. Ustedes pueden decir, oye, ¿cuáles son el ROE, todos los indicadores de rentabilidad, de rotación, etcétera? De todas las empresas, ustedes hacen un clic y se los mandan. Ese es el nivel que ustedes van a tener en Bloomberg, que es una plataforma que actualiza y que va filtrando todos los estados financieros. Mientras los publican, los meten en esa plataforma. Yahoo Finance es algo un poquito más básico, es bastante más básico en realidad, pero es gratuito y sirve perfectamente para lo que queremos. Yo no quiero que sean unos estadísticos, yo quiero que simplemente demuestren que están entendiendo la lógica que hay detrás de la teoría de inversiones. Sigamos. Por lo tanto, y ya entendiendo un poquito más lo último, ya logramos ver, y esto es lo último pero no menos importante, nosotros logramos darnos cuenta de que el retorno esperado, esto que está acá, es lo que nos entrega el KPM. Pero yo les apuesto una cosa, así al tiro les apuesto una cosa. Si ustedes colocan el retorno esperado y les dicen, no sé, 8%, y esperan a ver la rentabilidad de ese activo, difícilmente la achuntan al peso. Ustedes pueden tener un retorno esperado de 8 y van a tener 7. Si tienen retorno esperado de 10 y tienen 9, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué empiezan ustedes a entender de eso? ¿Sí? Empezamos a darnos cuenta que sistemáticamente hablando hay un error en la fórmula. Eso es lo que pasa. Y ese error en la fórmula, para que lo vayan anotando, porque también siempre lo preguntamos, si ustedes ven, porque ustedes pueden decir ahora, decir ya la empresa tanto tiene un retorno esperado por KPM de 10%. Esperan a la realidad y tuvo 11. Total es un retorno esperado solamente. Esa diferencia puede que en un momento sea positiva, puede que después sea negativa, etcétera, etcétera. Si esa diferencia se repite en el tiempo, nosotros vamos a llamarla alfa. Y el economista, porque era economista, que descubrió esto era Jensen. Y esto se le llama el alfa de Jensen, que es cuando se empezó a dar cuenta de que el KPM, ¿qué error tiene en la práctica? El beta, ¿cómo lo calculan? Con datos históricos. Por lo tanto, el KPM es un muy buen predictor, pero no incorpora la información nueva. Y eso es lo que dijo este compadre, que es Jensen, por eso se llama alfa de Jensen. Dijo, miren, espérense un poco, el KPM, extraordinario, súper bueno, pero no incorpora la información nueva del mercado. Solamente incorpora datos históricos y la pendiente histórica. Por lo tanto, si una empresa empieza a tener cambio en su forma de trabajar, en forma de tener, cambia la estrategia de enfocarse, esos datos los empieza a recibir en forma rezagada. Por lo tanto, puede que siempre tenga un tipo de error el KPM con la realidad. Y ese tipo de error que se repite frecuentemente es el alfa de Jensen. Es decir, un retorno anormal distinto a lo esperado de equilibrio. ¿Qué es lo que es lo esperado de equilibrio? Lo que calculamos por KPM. Y tenemos que compararlo con la realidad. Por eso en el fondo esta última parte era KPM aplicación. Comparar lo que debería haber dado el retorno por KPM y compararlo con la realidad. Si eso empieza siempre a tener un error siempre parecido, y empezamos a ver una tendencia, a eso se le llama el alfa y Jensen. Ya. Entonces, encontrar los alfas positivos sistemáticamente no tiene sentido si es que se cumple el KPM. Obviamente, si en el fondo nosotros sabemos que el KPM tiene sentido y se empieza a cumplir, ir buscando esos errores no sirve de nada. Porque cualquier retorno en exceso por encima de la tasa libre de riesgo debería corresponder solamente al premio por riesgo de mercado de dicho momento. Entonces, ya para ir cerrando, y con esto cierro. ¿El retorno efectivo del activo I se debe regresionar contra el premio por riesgo cada periodo o contra el retorno efectivo de la aproximación de la cartera de mercado para calcular el beta? Ya, en otras palabras, en palabras simples, ¿qué es lo que nos está diciendo eso? De que el retorno real, práctico, yo tengo que ir comparándolo con qué.
¿Lo tengo que comparar contra la aproximación del mercado o contra la aproximación que me había dado el KPM? ¿Qué es lo que pasa? Lo que nos dice es que no tiene ningún sentido que se compare, sino que simplemente son retornos independientes. Y con eso cerramos, estimados. No sé si alguien quedó con alguna duda. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno. Ya pues, estimados, espero Profe, sigan profe. estudiando. Dígame, sí, dígame, Yo dígame. tengo una duda con respecto al trabajo. Que Dígame. la clase pasada no me pude meter y todavía no me pongo al día. Entonces no sé si es que ya los temas, o sea, por ejemplo, la acción que nos toque ya está dada a ciertos grupos, o todavía no. No, se tienen que ir inscribiendo, pero lea las instrucciones, no se preocupe. No se ha hecho nada para su tranquilidad. Ya. De todas maneras, Gracias. yo publiqué las instrucciones hace como 3 semanas, así que no, No, no se preocupe. ¿No? sí lo vi, sí lo vi. ¿Ya? Ya pues, Profe. ya pues, estimados, que estén muy bien. Mucho éxito. Chao. Chao, Chao, profe. profe, que esté bien. Profe, gracias.